gobiernistas, ofreció combate en terreno plano. Acudió a reforzarlo el coronel Ezequiel Andázuri, pero ni las dos fuerzas juntas pudieron imponerse a la tropa del general Yepes. Después de 5 horas de combate, fueron derrotados los norteños. Un 26 de mayo de 1909, parte del terreno adquirido en la Magdalena se destinó para la construcción de varios pabellones divididos en alojamiento del Colegio Militar, la Escuela de Clases y la Escuela Naval. Esto aconteció en una fecha como hoy. Esto fue un día como hoy. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 5 de la tarde con 32 minutos, 17 horas con 32 minutos. A esta hora le doy la bienvenida a José Manuel Urquijo. Se conecta desde México, él es especialista y estratega en político. A propósito del informe, no fue informe, de la ceremonia de inauguración y posesión del pasado sábado, se han tejido muchísimas reacciones, muchísimas opiniones, me parece. No obstante, Monitor Digital, una plataforma dedicada precisamente a evaluar este tipo de reacciones, principalmente en el escenario de las redes sociales, preparó un informe que nos dice que el discurso de posesión del presidente Noboa no fue solo una toma de mando, fue un acto fundacional. Con eso, pidiéndole que si podemos ampliar un poquito esa afirmación, le doy la bienvenida. José Manuel, buenas tardes. Daniel Montalvo te saluda desde los estudios de MQ Radio en Quito. Tu micrófono, José Manuel, no está activado. Ahí sí. Listo, disculpa. Bueno, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes allá en Quito, desde acá de la Ciudad de México. Pues bueno, vimos el informe, como bien dices, bueno, no el informe, sino la toma de posesión del presidente Daniel Noboa. Y bueno, de repente como que nos confundimos, informe, porque pues ya era presidente, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a explicar fundamentalmente qué es lo que vimos en esta toma de posesión del presidente Noboa. Hay que dejar claro, primero que nada, que no fue ni una rendición de cuentas, ni fue tampoco, pues, un discurso, digamos, común y corriente. Fue justo el discurso con el que el presidente Noboa busca marcar el rumbo de su gobierno, establecer una visión estratégica, pero también esperanzadora para el pueblo ecuatoriano. Y bueno, pues justamente, como bien mencionadas, desde Monitor Digital hicimos ahí un informe justamente tratando de identificar algunas narrativas y tratando de identificar la parte simbólica de lo que el presidente Daniel Noboa quiso comunicar. Y en efecto, en este informe que nosotros realizamos, pues bueno, vimos cómo el discurso es justamente un acto de fundación. Este discurso de posesión del presidente Noboa es una pieza retórica estructurada para proyectar liderazgo, marcar una ruptura simbólica con el pasado, construir también una identidad nacional combativa y sobre todo colectiva también para cimentar esta nueva narrativa de renovación que el presidente viene tratando de impulsar desde pues, los primeros 18, 19 meses de su gobierno en este corto periodo que tuvo como presidente y ahora ya como presidente constitucional durante los próximos 4 años. Desde el inicio de este discurso que tuvo el fin de semana, pues el presidente plantea un escenario de transformación histórica con la reiteración de que hoy, dice el presidente, no es uno de esos días. La metáfora del antes y el después, lo cual enmarca el discurso justamente en un momento fundacional. Es decir, no se trata solamente de que el presidente está tomando posesión del cargo en ese momento, sino el presidente lo que quiere decirle a los ecuatorianos, pues es que esto es un antes y un después. Esto es una misión patriótica, lo que busca el presidente establecer como un acto, no solamente un acto de toma de posesión, sino un acto de rescatar, salvar a la patria, ¿no? Y en este sentido,
perdón, en este sentido, sí, el presidente, pues tenemos tres momentos dentro del discurso. El primer momento justamente es en la parte del contraste, es decir, de dónde venimos, Se qué es lo diferencia, que ¿no? somos. Exactamente, justamente buscar la diferencia con el pasado, porque él habla de un nuevo Ecuador, él habla de un cambio. Y justo en esta primera fase donde el presidente relata el pasado del de dónde venimos, ese pasado al que nadie quisiera volver, lleno de crimen, de corrupción, de mafias, ahí justamente el presidente define quién es el enemigo común de los ecuatorianos. Antes Y de es pasar a uno de... eso, antes de pasar a eso, José Manuel, que me parece va a ser importante, yo te quisiera plantear, tuvimos una altísima carga de declaraciones fundacionales, como bien tú lo acabas de decir, pero ¿hasta qué punto esto, por ejemplo, necesita evidencia, necesita, por ejemplo, la dureza de una cifra, de decir, miren, hoy arrancamos con esto y al menos yo quiero tener esta meta, cuantificarla, definirla, porque es como cuando uno declara amor, ¿no? Y le dice a su pareja, le dice, mira, yo quiero vivir contigo. Y esa pareja nos va a obligar, nos va a decir, oye, ok, pero ¿de qué vamos a vivir? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Con cuánto vamos a vivir? ¿Hasta cuándo vamos a vivir? Entonces, hay que, más allá de lo romántico, que me parece que de lo que estuvo bastante cargado el discurso, le hicieron falta esos datos, esas, digamos, solidificaciones que implican, por ejemplo, establecerse metas, establecer puntos de partida. Miren, yo vengo conduciendo el Estado hace 18 meses y estos han sido mis resultados y esto hasta acá quiero llegar con ustedes. Entonces, ¿le hizo falta o no? Qué bueno que tocas ese punto porque más allá de que le haya hecho falta o no le haya hecho falta, me gustó la metáfora que utilizaste, ¿no? Del noviazgo, el matrimonio, etcétera, ¿no? Si nos vamos a utilizar esa misma metáfora, pues bueno, al principio justamente son las palabras bonitas, es la visión de queremos una familia, queremos construirla de esta manera, queremos tener hijos, queremos crecer como pareja, como familia, tener los hijos, luego los nietos, tener una casa, un perro, pero no te dicen qué perro, no te dicen qué tipo de casa, no te dicen tampoco qué tipo de automóvil quieres, ¿no? Creo que eso se va construyendo justamente a partir del matrimonio, a partir justamente pues ya de ese compromiso más grande. Ahora, volviendo a esa metáfora y poniéndolo ya del lado del discurso del presidente, a mí me parece que justamente lo que hizo el presidente es establecer ese marco de referencia con el cual quiere invitar a los ecuatorianos a soñar, quiere invitar a los ecuatorianos a tener esperanza, a tener una vez más su voto de confianza, ¿no? Yo creo que esta parte que tú pides y que he visto además en otros analistas también que piden números, piden datos, etcétera, digo, es parte del trabajo periodístico, ¿no? Los periodistas siempre buscan y los analistas siempre quieren la cifra, el dato, el dónde estamos parados, el hacia dónde El dato vamos, el duro, ¿no? cuánto. Exacto, el cuánto queremos crecer, el cuánta inversión, etcétera, ¿no? Pero este momento no se puede perder con datos, no se puede perder con cifras. El presidente lo que quiso establecer en este primer discurso de toma de posesión es justamente delinear el camino, invitarnos a soñar, invitarnos a dónde queremos ir, invitarnos a ese horizonte que nos va a guiar el presidente pues a lo largo de estos 4 años. Yo creo desde mi punto de vista que lo que tú estás mencionando seguramente se va a ir definiendo en los próximos 100 días de gobierno. Y todo lleva su parte, ¿no? La política, la comunicación política tiene también su ritmo y parte de ese ritmo justamente pues es no necesariamente llegar y dar absolutamente todo el mismo día, ¿no? Y además hay que recordar pues no es una rendición de cuentas. Te confundiste tú al principio, dijiste el informe al presidente y lo repetí yo también, el informe al presidente, justo porque sabemos que ya era presidente, ¿no? Ahorita Exacto. simplemente es un acto protocolar en el cual el presidente está aprovechándolo de manera, desde mi punto de vista, magnífica para poder establecer un punto de partida. José Y ese Manuel, punto de partida, te escucho. perdón, me parece porque vamos a entrar por ejemplo, las diferenciaciones, marca un enemigo común y aunque aproveche esa oportunidad para poner a sus detractores políticos ahí, ya lo hizo, y lo hace además con una audiencia amplificada que tuvimos muchísimas, todos quienes transmitimos
la ceremonia de inauguración, sabemos que hubo niveles altos de sintonía o de interacción, incluso de conexión a través de redes sociales. Te pregunto, una persona que viene gobernando el país hace año y medio, tiene 100 días, a propósito de la referencia que tú hacías, tiene 100 días, tiene esta tregua de 3 meses y un poquito más para, por ejemplo, definir gabinete, definir cambios, definir derroteros, plan económico, o tiene que sobre la marcha ya empezar a sacarlas, a abrir sus cartas. Mira, son ciclos electorales, ¿no? Y en este ciclo electoral, el primer ciclo electoral de 18, 19 meses del presidente Noboa se cerró justamente con la elección de mayo, con el triunfo de abril, perdón, con el triunfo del presidente Noboa. Ahora, más allá de que tenga o no tenga posibilidad, etcétera, pues los gobiernos, parte de la estrategia para ganar tiempo, para mantener esa luna de miel con la ciudadanía, pues es justamente estas tácticas que se utilizan y comunicacionales. Y te hablo de los 100 días, que es digamos, un ritual, por decirlo de alguna manera, que inició en Estados Unidos y se ha mantenido y se ha popularizado por el resto del mundo, América Latina, etcétera. En las democracias y, occidentales, es cierto, sí. Exactamente. Entonces, justo estos primeros 100 días lo que buscan es definir ese rumbo, irle dando un poco, digamos, de norte a las personas, al pueblo, para que vaya identificando cuáles van a ser las prioridades del presidente. Yo creo que en ese sentido, más allá de que si la gente le va a dar o no el apoyo, el presidente está utilizando ese recurso y lo está utilizando de manera correcta, y creo que en la mañana me preguntaban también lo mismo, ¿no? El presidente debió haber nombrado el gabinete el mismo día, debió haber hecho los cambios tal. Bueno, estamos ante nuevos tiempos, estamos ante nuevas formas, estamos, ante otros protocolos. Yo creo que hay que ver también cómo se van definiendo estas nuevas formas, estos nuevos protocolos, pero me parece que el presidente lo que busca, al no dar a conocer esa información, pues es amplificar un poco el eco de su mensaje de esta toma de posesión. Si el presidente hubiera hablado de cifras, si el presidente hubiera hablado de los cambios en su gabinete, ahorita estaríamos hablando justamente de ese tema. Y no estaríamos hablando de qué es lo que quiso decir el presidente con este primer discurso. Además, considerando el gran contraste también, la gran diferenciación que en el propio presidente, ¿no? En el estilo de liderazgo que muestra el presidente, hoy ya presidente constitucional por un periodo completo de 4 años, versus el presidente que vimos durante sus primeros 19 meses. Es una figura joven dentro de la política ecuatoriana. Yo creo que hay muchísimos otros políticos que llevan seguro 10, 12, 15 años tratando de llegar a conquistar la posición que obtuvo el presidente, y Daniel Noboa la ha conquistado en menos de 4 o 5 años. Es decir, es una figura política joven dentro del país, con una trayectoria política también muy joven dentro del país, y creo que hoy lo que el presidente quiso hacer en esta toma de posesión con este discurso es justamente mostrarse como ese líder político, como esa figura que el país quiere, que el país necesita, y que el país además también pues votó abrumadoramente en las urnas, ¿no? Creo que lo que estamos viendo con este discurso es un poco la consolidación del estilo de liderazgo de Daniel Noboa para los próximos 4 años. Evidentemente, los retos que se ponen enfrente, así como los que tuvo durante sus primeros 18, 19 meses, como los apagones, como la toma de TC Ecuador y los motines en las cárceles, etcétera, van definiendo el estilo de liderazgo. Eso nos dijeron a nosotros, o le dijeron a los electores: mira, este es el tipo, este es el líder que te está presentando ante el país en esta campaña. Y ahí entra la construcción de la narrativa de este nuevo Ecuador, de la mano de todos estos elementos que has citado en esta última intervención, es decir, nuevo estilo de liderazgo, las crisis que ha debido enfrentar, ¿le permiten sustentar esta narrativa al nuevo Ecuador? Sí, yo creo que sí. Todavía no es una narrativa desgastada desde mi punto de vista. Y creo que también la narrativa debe ir acompañada de hechos y de acciones. La narrativa no puede ser solamente narrativa y solamente palabras, porque cuando solamente tenemos forma y no tenemos fondo, pues se cae. Pero sí estamos viendo, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, caras nuevas. Sí estamos viendo una asamblea distinta, como lo que ellos prometieron, al menos en el ámbito de lo simbólico, y al menos hasta el momento de hoy.
No quiero decir con esto que no vayamos a ver a lo mejor vicios que se cometieron en el pasado y que igual los podamos seguir viendo próximamente, pero hasta ahorita, desde el plano de lo simbólico y desde el terreno también de lo comunicacional, creo yo que la plataforma de gobierno, el partido del presidente y en general el movimiento, lo que representa, pues sí están tratando de comunicar ese cambio, esa asamblea distinta, ese nuevo Ecuador. Ahora, insisto, eso es por una parte la comunicación, pero la comunicación tiene que ir acompañada justamente de acciones de gobierno y de gestión. Que eso ¿Cuándo lo le vamos a ver en los empiezas próximos a 4 años. arropar a esta comunicación, a este discurso con gestión? Por ejemplo, y te planteo hoy Ecuador en la mañana enfrenta el incendio de su principal complejo petroquímico. Y a esta hora, por ejemplo, hay quienes nos preguntamos, aquí sí cabe saber, ¿no? Por ejemplo, la actual ministra de Energía, que comanda ese frente, ¿va a seguir al frente del cargo? Cuando, por ejemplo, durante toda la semana anterior fue una especulación de que sería una de las cabezas quizás que sea eh, reubicada en la administración pública. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿cuándo a la comunicación le empiezas a arropar de gestión, de decisiones? Tiene que ser Es que es al inmediato. revés. Es que Yo, justo es yo al entiendo revés. que sí, yo entiendo que es al revés, pero desde lo que nos has planteado como premisa, que el presidente está utilizando esta herramienta en este momento, granjeándose o utilizando este pase directo por Go que te resulta los 100 días. ¿Cuándo tiene, por ejemplo, hoy día tendría que salir y decir, al menos en el gabinete, esta funcionaria está ratificada? Yo creo que en la medida en la medida en la que no es destituida o movida de su cargo, me parece que los hechos es que la ministra, creo que es Inés Manzano, ¿no? No soy Correcto, ecuatoriano. sí, Entonces, sí, sí, es Inés Inés. Manzano se mantiene en la posición. Entonces yo creo que pues esos son los hechos, ¿no? Y si hoy tenemos un problema con las petroquímicas o lo que acabas de mencionar, pues la responsable es Inés Manzano. O sea, creo que las especulaciones son parte de ese juego político, son parte de, en muchas ocasiones son hasta mentiras, ¿no? Que buscan Ujú. nada más como desestabilizar o tratar de O poner a otra promocionar persona. otro nombre. No, no, Exacto. ese tipo de bolas se maneja muchísimo, pero te pregunto, Pero y ahí es, entonces, por ejemplo, ante contingencias como la que te he citado esta mañana, ¿es necesario que el presidente empiece urgente a demostrar gestión? O, mira, a demostrar, son dos cosas distintas, hay que separarlas, ¿no? Demostrar gestión lo tiene que hacer porque ya es el presidente constitucional del Ecuador. Y los funcionarios que están en su cargo en este momento y que no se les ha removido o que no han renunciado, lo que sea, pues siguen estando en sus cargos. Y lo que tienen que hacer es responder a la responsabilidad que tienen bajo su espalda. Entonces, en ese sentido, yo creo que las decisiones que toma el presidente, y seguramente esta semana vamos a ver esas decisiones, esos cambios, etcétera, pero por lo pronto, yo creo que los hechos, y ustedes y los periodistas, bueno, en algún momento también fui periodista, pero los hechos es que los ministros siguen siendo los que hasta ahorita conocemos, que no hay cambios más que en las secretarías o en los ministerios que el presidente ha dicho, y esos son los hechos. Entonces, los que tienen que mantenerse bajo esa responsabilidad son justamente pues, los funcionarios públicos que tienen ese cargo en este momento. perfecto, José Manuel. Hay una propuesta de futuro, eficiencia y transformación. Estoy citando precisamente el documento que ustedes les comparten a los medios. ¿Dónde evidenciaron, en qué parte y con qué símbolos los evidenciaron, más allá de las declaraciones del presidente ante el legislativo? Mira, justo al principio te decía que para mí el discurso del presidente tuvo tres etapas o tres fases. La primera, que era la parte del contraste, el de dónde venimos, el configurar el escenario donde estamos ahorita parados. Y la propuesta de bueno, la segunda fase justamente era el dónde estamos, la narrativa del nuevo Ecuador, el que queremos, el momento histórico, el que hoy no se trata solamente de una toma de posesión, sino de un rompimiento con el pasado, etcétera. Y la tercera fase fue justamente la propuesta de futuro, el hacia dónde se va. Creo que en su discurso el presidente pues deja a través de un lenguaje muy esperanzador, en ocasiones un poco tecnocrático y ejecutor, también habla o define algunas líneas de acción.
No estoy diciendo con esto que sean descriptivas esas líneas de acción, y a un periodista, por supuesto, y a la gente y a los analistas nos encantaría que el presidente diera más detalles de eso. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, del bloque inicial cargado de épica, de confrontación, de contraste, en esta segunda mitad del discurso Noboa traza una hoja de ruta más programática. Ahí las promesas abarcan desde vivienda hasta energía, desde inversión extranjera hasta salud, educación. Y en este segmento justamente se proyecta como un gerente de un país o empresa que necesite eficiencia, transparencia, resultados, ¿no? Temas o conceptos muy vinculados también a la iniciativa privada. Ahora, el énfasis está en la transición energética, que el presidente justamente fue mucho más enfático en esta parte que en el resto de lo que mencionaba. Y ahí el presidente habla también de la transformación digital, de la apertura económica, habla de cómo Ecuador se tiene que abrir al mundo, incluso habla de que hubo más participación que en la toma de protesta anterior, y además esos temas económicos, de transformación digital, etcétera, los presenta ya como algo inevitable, como algo que tiene que ocurrir en el país para poder estar listo para los retos que enfrenta el mundo en este siglo XXI, ¿no? Y aquí el tono es, si te fijas, si nos dimos cuenta, seguro, el tono aquí es mucho más pragmático, pero sigue impregnado aún de un ethos redentor, es decir, de que cada acción del gobierno será de una forma de devolver la dignidad al pueblo, ¿no? Yo creo que ahí el presidente dice que todo lo que va a hacer, esa transformación digital, esa apertura energética, esa inversión que él plantea que va a haber, pues va a ser justamente para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y para darle dignidad al pueblo. ¿Cómo le hizo para meter todo esto en 22 minutos? Acá estábamos justo un grupo de periodistas un poco antiguos como yo, analizábamos y decíamos, a ver, nosotros pasamos de Yamil Maguate en el 98 en un discurso de casi 2 horas, en los que nos hablaron de las 7 armonías y que te componían, te hacían toda un exordio larguísimo, un cuerpo del discurso más largo aún y el remate más bien corto. Daniel Noboa, siendo este su discurso más largo, tuvo 22 minutos y esta vez sin apoyos visuales o audiovisuales. Te pregunto, ¿este tipo de cosas se impregnan más en el interlocutor, en la interlocutora de a pie, en la gente, digamos, el ciudadano o ciudadana común? ¿Se impregnan más rápido? ¿Y hasta qué punto el no haberse marcado el mismo mayores metas, solo mencionó una, 200,000 viviendas, pese a que en la transcripción de su discurso decía solo 100,000? Uno se pregunta a quién le creo, finalmente tengo que creerle al presidente. ¿Hasta qué punto esto soporta más el tiempo que las metas fijas? Mira, yo creo que hay que otra vez ubicarnos en el momento en el que se da el discurso, en el contexto, en el lugar, en el momento histórico también del país en el que se da este discurso, ¿no? Y creo que justamente considerando pues este contexto que tenemos, si se busca informarle a la gente, que la gente vaya definiendo un rumbo claro, etcétera, es mucho más sencillo comunicarlo de esta manera, con más épica, como si fuera un cuento, como si fuera un relato. Está comprobado científicamente que las personas entendemos mejor las cosas cuando nos son presentada la información, cuando nos es presentada la información como a manera de relatos, a manera de historias. Y creo que eso es un poco lo que presentó el presidente. Además, ¿qué ¿Es dicen un las ejemplo de historias? storytelling que, por ejemplo, lo inauguró Barack Obama? Yo creo que el storytelling viene de mucho antes de Barack Obama. Creo que Pero con con Barack ese Obama uso lo que... político. Sí, Exacto. hay quienes dicen Winston Churchill hacía esto, pero creo que hay más evidencias de que fue Obama, al menos en la política moderna. ¿Tú crees que este es un ejemplo válido de storytelling? Lo que pasó el Yo, día. yo, creo, yo, yo creo que sí es un ejemplo válido de storytelling porque el presidente ahí presenta buenos contra malos, presenta quiénes van a ser los aliados y habla de los asambleístas y habla de su propio gabinete, presenta un gran conflicto que es el tema de la seguridad, del crimen organizado, y presenta también una posible solución que es el llamado a la colectividad.
Y en ese sentido creo que la gente lo entiende mucho más fácil a que le presentemos una parte técnica detallada que difícilmente vamos a entender. A ver, quienes somos parte del Círculo Rojo se nos dificulta, imagínate también a las personas que no viven de esto, que no consumen información y noticias todos los días, ¿no? Oye, las charlas cuando vuela el tiempo quiere decir que estuvieron buenas. Me gustaría repetir, José Manuel Urquijo, estuvo bastante interesante. Sí, sin duda se nos vienen nuevas oportunidades de hacer este tipo de análisis, de conversar. Desde Quito te mando un abrazo y un agradecimiento profundo por esta charla. Muchísimas gracias a ustedes y saludos a todos en Quito y allá a la producción. Muchísimas gracias. Gracias, José Manuel Urquijo, consultor y estratega político. Hemos